Buenos días o casi buenas tardes a todos y a todas, presidente del Gobierno, vicepresidentas, ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, responsables de las organizaciones empresariales, COE, CEPIME, compañero Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, y hago extensivo este primer saludo a todos los equipos negociadores que tanto han tenido que ver en alcanzar este acuerdo. Un acuerdo que para Comisiones Obreras es sumamente relevante, fundamentalmente por tres cuestiones que quiero sintetizar en pocas palabras, ¿no? La primera es la más redundante, es porque es un acuerdo producto de la negociación y de una negociación bien compleja. Y una negociación donde se han debatido y donde todas las partes que hemos intervenido hemos modificado nuestras posiciones de partida, tanto en el fondo de lo que hemos acordado como en el perímetro de las materias que finalmente hemos sido capaces de suscribir. Y es un acuerdo muy relevante porque recupera una de las mejores tradiciones en el marco del diálogo y de la concertación social que manteníamos en España hasta el año 2013, que es la de conducir nuestro sistema público de pensiones por la vía de los consensos amplios. Consensos en materia social, consensos en el ámbito social, quiero decir, en el marco del diálogo social, y consensos también, habitualmente, de perímetro político amplio en el marco político. Y como aquí se apuntaba, y como vivimos en una democracia compleja, afortunadamente, los marcos de intervención de los agentes sociales y de los agentes políticos en España se complementan, no se excluyen mutuamente. Y de la misma manera que existen unas recomendaciones en el Pacto de Toledo, existe una autonomía y una legitimidad democrática en el marco del diálogo social que no se le olvide a nadie, y ahora este proyecto, este acuerdo, se tramitará como un proyecto de ley que volverá a remitirse lógicamente a la sede de la soberanía popular, que son las Cortes Generales. Y recuperar los consensos en materia de pensiones, en materia de seguridad social, es un intangible, es un valor muy importante para este país. Por dos cuestiones, que son las otras dos que quiero situar aquí. La primera, por la trascendencia que tiene nuestro sistema de protección público, nuestro sistema de seguridad social y nuestro sistema de pensiones públicas. Es un eje clave, es un eje vertebrador del consenso social, del contrato social que tiene que renovar España para las próximas décadas, y es de mucha trascendencia que se lance un mensaje de certidumbre y que se aproxime el problema, entre comillas, lo de problema de las pensiones, desde una visión distinta a la que se deducía de la reforma del año 2013 y de las políticas de austeridad. Porque en España vamos a tener un 50% más de personas pensionistas en las dos próximas décadas y media, que van a cobrar pensiones más altas y que lo van a hacer durante más tiempo. Y por tanto va a haber un incremento importante del gasto necesario para cubrir una protección en pensiones equiparable a la que ahora mismo estamos contribuyendo a sufragar los activos. Y ante esta evidencia de más pensionistas que cobren pensiones durante más tiempo y de mayor cuantía, hay dos fórmulas de aproximación. No incrementar el gasto agregado en el largo plazo e ir, por tanto, a una política de recortes de la pensión futura, o bien acometer una propuesta de responsabilidad para ir definiendo el marco de la estructura de ingresos que tienen que cubrir esos gastos del futuro. Y este acuerdo creo que es muy relevante porque, por un lado, elimina aquella visión, aquellos recortes que a través del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización se introdujeron en la reforma del 2013, y para prever ese futuro abre una amplia gama de medidas sobre ingresos que se tendrán que desarrollar en las próximas décadas y que tienen que tener un efecto claro en dar certidumbres sobre que España, si hay voluntad política y hay recursos económicos, podrá mantener un sistema de protección social, de protección sobre pensiones suficiente para las generaciones del baby boom que estamos por jubilarnos de aquí al año 2048. Y por último, y con esto concluyo, creo que es muy importante que se ponga el foco en algo que me parece esencial de este acuerdo. Este no es un acuerdo principalmente enfocado
a las personas pensionistas actuales. También lo es en el sentido de que se revalorizan las pensiones en función de la evolución de los precios. Pero el resto de medidas son medidas pensadas precisamente para fortalecer el pacto intergeneracional que necesita España para dar certidumbres a las generaciones que todavía ven muy lejos la pensión. Y las medidas sobre ingresos, el desarrollo y el despliegue de las mismas, lo que tengamos que abordar en la segunda fase, que como que aquí se ha dicho va a ser complejo, inciden mucho en esa línea. Este no es un acuerdo para cargar en las futuras generaciones el coste de la pensión. Esto no va así. Este es un acuerdo para ir abriendo las líneas de financiación que en el futuro tendrán que definir pensiones suficientes para millones de personas pensionistas que hoy están con 40 años o menos. Y es ese efecto intergeneracional, ese concepto del contrato social intergeneracional, parte de lo que creo que hoy la sociedad española demanda a sus instituciones, a sus partidos políticos, a sus agentes sociales y, en definitiva, a los que ostentamos responsabilidades de representación colectiva de nuestro país. Por tanto, creo que cabe felicitarse por el contenido del mismo, reconocer el trabajo hecho por todos y todas en la mesa de negociación, la flexibilidad que ha habido en todas las partes para modular y para modificar las posiciones. Esto no solo es diálogo social, esto es negociación y creo que esto da para estar satisfechos con lo realizado. Nada más y muchas gracias.